Muchas gracias. Gracias al Señor por un momento tan hermoso. No hay duda de que es el momento más precioso de la semana y damos testimonio de que en los momentos más duros y más difíciles, cuando más de una vez muchos de nosotros hemos dicho, no tengo ganas de ir a congregarme, no tengo ganas de ir a ver a nadie, quiero estar solo y por obediencia lo he hecho. El Señor me ha bendecido más que nunca. Y eso es algo para testificar, porque Dios es un Dios generoso. Y ese es el Dios que adoramos, cantamos. Y cuando cantamos le decimos cada cosa a Dios. Pero ese es el Dios que adoramos. Dios soberano, Dios todopoderoso. Pero también le decimos, pon en mí un corazón como el tuyo, Señor. Esa canción realmente a mí me quiebra, porque la característica de Jesús que más me impacta es la característica de siervo. Su muerte en la cruz física duró algunas horas, pero su entrega, siendo Dios, haciéndose hombre, viviendo toda su vida terrena, sufriendo todas las atrocidades, las necesidades, siendo Dios, esa característica de Jesús a mí me quiebra. Que haya, siendo Dios, hecho siervo y venir a padecer junto a nosotros, es algo que no lo puedo entender. No puedo entender el amor de Jesús en haber tomado semejante posición por amor a mí, por amor a vos. Y esto es algo que nos tiene que comprar el corazón. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios al cual servimos. Este es el Dios que yo quiero verte. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Yo quiero verte, ¿no? Y venimos hablando acerca de situaciones difíciles. Venimos hablando, el domingo pasado veíamos si hubo situaciones difíciles, si nosotros nos quejamos de las situaciones difíciles que hemos vivido, por lo menos esta generación y las pasadas que conocemos. Si ha habido situaciones difíciles, las comparábamos con aquella situación del pueblo de Dios sitiado por aquel imperio asirio, donde se vendía el estiércol de paloma para comer, donde llegaron a truequear los hijos para poder sobrevivir, y hoy comemos uno de los nuestros y mañana comemos uno de los tuyos. Y en esta situación fue que hombres de Dios como Isaías les tocó dar palabra de Dios y decir que Dios es fiel. Eso nos hablaba el domingo pasado el Señor, una cosa tremenda, donde de pronto nos tiene que quebrar el corazón y decir, Señor, gracias por tanta gracia y tanta misericordia. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios que está hoy aquí, que lo llevo a mi casa y vos te lo llevas a la tuya. Y me acuesto a dormir con Él y me levanto con Él, y cada día encaro el día y lo tengo allí, porque Él me ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Y las situaciones, cuando hablamos de situaciones adversas, me ha tocado mucho en este último tiempo, estar viviendo situaciones de prueba, ¿sí? Y uno las pruebas las vive uno. Yo vivo mis pruebas, vos vivís las tuyas. No puedo vivir tus pruebas, ni puedo pretender que vos vivas las mías. A veces me siento incomprendido, a veces no me siento escuchado, a veces no me siento valorado, a veces los que me rodean y me aman hacen todo el esfuerzo habido y por haber para poder llegar y mostrarse que están cerca mío,
pero yo no lo siento porque la situación difícil la vivo yo. Y la más difícil de las situaciones es la que me toca vivir a mí. Entonces de pronto discutimos con mi esposa porque siempre me dice, pero pensá si tuvieses, pero pensá en aquella otra situación. Y yo digo, pero ¿qué pasa? Siempre tengo que estar viendo situaciones extremas para poder contentarme y conformarme. Porque el momento de la prueba es un momento que Dios me lo pone a mí y te lo pone a vos. Y esta situación que el país está viviendo es una situación difícil. Indudablemente no podemos ser ciegos y sordos a una situación donde el 90% de nuestros medios están hablando de una situación difícil, una situación social, una situación económica, una situación de crisis moral. Y hablamos y nos abrimos al mundo y vemos que el mundo está viviendo una situación difícil. Y no lo vamos a negar, pero esa crisis del mundo la vivimos tan distinto vos y yo, mi hermano. Vos vivís una realidad tan distinta a la mía y yo la tuya, porque nuestra realidad, y yo lo que estoy hablando, no lo estoy hablando desde mi sentimiento. Si no estás de acuerdo, estás en todo tu derecho de no estar de acuerdo, porque lo estoy hablando desde lo experiencial. Desde lo que a mí me toca vivir. Mis crisis las vivo yo y las siento yo. Y las siento a mi forma. Y es lo que me toca vivir. Y veo personas que les toca vivir crisis que yo mismo le pregunto a Dios, pero Señor, ¿por qué a esta persona le toca vivir esa crisis y a mí no? ¿Qué hizo o qué hice para tener o no tener? Y cada situación es la situación en la que Dios nos ha puesto. A algunos les toca perder el papá muy joven, a otros les toca tener el papá hasta más adelante, mucho más tarde, a otros les toca vivir y nacer en la pobreza económica, a otros les toca luchar con la opulencia económica y a cada uno nos toca vivir una realidad distinta y la vivimos muy desde cada uno de nosotros. Entonces esta crisis, esta situación que te toca vivir, hoy yo te pido que vos te pongas en tu interior como persona y veas cómo la estás viviendo, cómo estás encarando este mundo que te toca vivir. Porque a esto nos surgen montones de preguntas, ¿no? A esta situación que de pronto nosotros nos toca enfrentar, esta realidad que nos toca enfrentar, que está limitada o está imbuida en todo un pasado. Tiene mucho que ver tu pasado, tu crianza, mi crianza, en la red social en la que estoy, el tipo de familia, mi historia. El pasado nos marca tanto para poder ver el presente, tanto pero tanto, y cómo encarar el futuro, que no lo podemos creer. ¿Qué tiene? El pasado ya pasó. No es tan así que ya pasó. Sí, ya pasó. Pero si yo el pasado no me animo a observarlo para sacar aprendizaje, hay un dicho que me gusta mucho que dice que los pueblos que olvidan su pasado son la memoria, ¿no? Son pueblos condenados a repetir los mismos errores. Y nuestro pasado nos limita muchísimo en el presente para poder enfrentar el futuro. Nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras marcas. Y surgen preguntas, y surgen cuestionamientos. Soy muy joven, no me respetan, no me escuchan, no me valoran. Soy muy joven, me falta experiencia para decidir. Me toca decidir, me tocó hace un tiempo un joven que hoy no lo veo, pero con 14 añitos perder su papá, su mamá, y me tocó sentarme y decirle, hermano mío, esta es tu realidad. Yo no te puedo dar un papá y una mamá. No lo puedo inventar. Te tocó a los 14 añitos perder a tu papá y a tu mamá y criarte con tu abuelito, con tus tíos, con
con todo lo que eso significa. Y mientras por dentro le preguntaba, pero Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le doy? ¿Qué puedo hacer por esta criatura? Y situaciones que cada uno de ustedes tiene para contar. Soy muy joven para tanta responsabilidad. Cuando de pronto la vida se comienza a abrir y comienzan a aparecer responsabilidades y te parece que es demasiado. La vida te lleva por delante, pero es mucho esto. Tengo que decidir si me pongo de novio o no, tengo que decidir si tomo un trabajo, tengo que decidir qué carrera tomo, tengo que decidir si vivo acá o no, si me voy de la casa de mis padres, si me voy a estudiar lejos, si vengo. Tengo que decidir y no estoy preparado para decidir. No, parece que la vida se apuró. La vida me puso en una situación donde, ¿por qué tengo que decidir tan pronto? No quiero decidir. Quiero que otro decida por mí. Para que si me equivoco, tengo a quien echarle la culpa. Porque no, me pesa la responsabilidad. Pero también soy muy pobre para afrontar tantas necesidades. No llego a fin de mes y laburo como un loco y no me alcanzan las horas, pero soy pobre, tengo necesidades y las necesidades me sobrepasan. Y no me alcanza, y no me alcanza, y no me alcanza, pero también soy ignorante. Y esto nos va pasando a los de las generaciones que ya venimos, ¿sí? Un poquito más adelantada, esto lo sentimos. Soy ignorante para crecer dentro de una sociedad tan tecnificada. Voy al banco y hay una señorita muy buena moza y muy bien vestidita en la mesa de información, y cuando le pregunto 2 veces que no puedo hacer andar el cajero, y se molesta y se ofende, porque ella no puede entender cómo un tipo tan grande ya puede ser tan duro de no saber manejar algo que es tan simple. Y me siento con mis hijas en la computadora y cuando me quieren explicar se enojan y me dicen que no puede ser que yo no pueda entender algo que es tan simple. Y me venden un teléfono y ando con el teléfono de acá para allá preguntando cómo hacer porque no lo entiendo al teléfono. Entonces de pronto va pasando, pero esto claro, esto les causa gracia, ¿sí? Pero no causa mucho. Cuando te hace falta el teléfono, cuando estás en el banco, te sentís un ignorante, un descartado. Ya no tengo tiempo porque realmente las exigencias son tan grandes que no puedo. He vivido, le decía a mi esposa el otro día, nos ha tocado vivir en un tiempo tan difícil. No sé cómo habrá sido el tiempo de mi abuelo y de mi bisabuelo, pero hoy estos cambios vertiginosos, soy demasiado viejo para afrontar cambios tan vertiginosos. No alcanzamos a aprender algo cuando ya cambió. No alcanzamos cuando ya creí que la solucioné y la tenía. Bueno, ahora sí, chao. Me cambiaron la configuración y se fue todo el cuerno. No sé cómo agarrarlo. De pronto aprendí a manejar el mail y me cambiaron la configuración de mail y tengo que empezar con el teléfono delante de la pantalla. Y hay todo un sentimiento de inutilidad y de descarte. Porque para colmo, nunca me olvido la primera computadora que compré, en el apoya mouse, ese cartoncito que viene, salía un mono manejando el mouse y decía internet fácil, muy fácil. El mono manejando Y yo eran las 4 de la mañana, yo no me podía conectar y yo veía ese mono ahí y era un odio que me daba porque decía, no puedo ser tan inútil. No puedo ser tan inútil. Pero esto ocurre en nuestra realidad. Y insisto, gracias a Dios que nos podemos reír. Pero el día lunes, cuando uno empieza la semana, empieza a ver que esto viene y viene y viene y viene. Y llega un momento que es tan grande, donde las crisis las vivimos de una manera muy distinta y nos superan. Es demasiado tarde para aprender y equivocarme.
empezamos a sentir que ya no tenemos el tiempo que tenía cuando tenía 20 años. Que puedo aprender, que puedo... Y hay personas que sí, de pronto están haciendo carreras y siguen estudiando, pero de pronto me invade este sentimiento de decir, ya ahora me equivoco y es muy corto el espacio que me queda. Hoy me equivoco y fui. Y eso me va generando este sentimiento. Estoy en el horno. En esta sociedad estoy en el horno. No, realmente hay una sensación como de abandono, una sensación como de renuncio. Me quiero bajar y no puedo, porque estoy en el mundo, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero que pensemos esta mañana, porque Dios tiene respuesta para todo. Y si no tiene respuesta, vámonos a otro lado. Deja de ser el lugar más lindo del mundo, deja de ser el espacio más regio, como decía el pastor Ricardo recién. Somos los más dignos de conmiseración. Si Dios no tiene respuesta a nuestras necesidades diarias, estamos entretenidos con religión. Y yo no quiero entretenerme con religión. Hay cosas que me gustan más que la religión. ¿Sí? Los que me conocen saben. Una caña de pescar me puede más que la religión. Yo no quiero religión. Lo que me tiene aquí es un Dios vivo y verdadero, que me da respuestas a estas verdades que tengo que enfrentar cuando tuve que criar hijos, cuando tengo que enfrentar una operación grave de un hijo, cuando tengo que enfrentar la pérdida de un hijo, la ida de un hijo, cuando tengo que enfrentar una crisis económica, cuando tengo que enfrentar una crisis de salud, cuando tengo que enfrentar la vida que me supera. Y hay dos situaciones, vamos a ver en la Escritura, pero muy distantes unas de otras, ¿sí? Una, la de un rey, el rey Salomón, uno de los reyes más brillantes de la historia de la humanidad, ¿sí? Y la otra, la historia de un ciego, el ciego Bartimeo. Y vamos a ver estas dos historias que tienen cosas en común y cosas distantes, pero para que podamos ver qué actitud tomo yo ante la realidad que me toca vivir. ¿Qué actitudes tomaron estos dos personajes? Dos personajes que ni se conocieron. Dos personajes que, uno años del otro, 800 años, uno de otro, ¿sí? Pero es interesante poder ir a la Escritura y poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver, los voy a invitar a abrir la Biblia. En Primera de Reyes 3, del 3 al 9, el relato de la vida del rey Salomón, las grandes diferencias de estas dos historias, de estas dos vidas, fueron dos hombres de carne y hueso, viviendo una realidad, cada uno su realidad, ¿sí? Y dice el verso 3 de Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos. Incluso iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios porque aquel era el lugar alto más importante y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Una noche en Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió: tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Señor, tú, Señor y Dios mío,
me has puesto para que reine en lugar de David mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste. Un pueblo tan grande que por su multitud no se puede ni calcular ni contar. Dame, pues, un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Una situación, ¿sí? Vamos a leer el otro pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 1. Dice que Salomón, hijo de David, consiguió fortalecer su reinado con la ayuda del Señor, que aumentó muchísimo su poder. Entonces llamó a todo Israel, a los jefes militares, a los principales funcionarios y a todos los jefes de familia que tenían autoridad en Israel, y con toda la gente que se había reunido fue al santuario que había en Gabaón, porque allí estaba la tienda del encuentro con Dios que Moisés, siervo de David, había hecho en el desierto. Pero David había llevado el arca de Dios desde Kiriat Jearim hasta el sitio que le tenía preparado, pues le había levantado una tienda de campaña en Jerusalén. El altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Urí y nieto de Ur, también estaba en Gabaón, delante de la tienda del Señor. Salomón y toda la comunidad fueron allí a consultarlo. Salomón subió al altar de bronce que estaba ante el Señor, frente a la tienda del encuentro con Dios, y ofreció allí 1000 holocaustos. Y aquella misma noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Salomón le respondió a Dios: tú trataste con gran bondad a mi padre David, y a mí me pusiste a reinar en su lugar. Ahora pues, Dios y Señor, cumple lo que dijiste a David mi padre, ya que me hiciste rey de un pueblo tan numeroso como el pueblo de la tierra. Por tanto, dame sabiduría y conocimiento para distinguir a este pueblo, porque ¿quién va a gobernar este pueblo tuyo tan grande? Una situación de un hombre que no conocía la pobreza, pero lo superó la situación. Lo superó la situación. Era una situación donde de pronto él había conseguido aumentar su poder. Era una situación donde él había conseguido aumentar la fortaleza de su gobierno, pero llegó un momento en que le temblaron las piernas. Le temblaron las piernas y dijo: esta situación es demasiado grande para mí. Hermanos, nadie va al Señor en su mejor momento. Llegamos al Señor cuando se nos quema el rancho, cuando la situación nos supera, cuando se nos caen las posibilidades, cuando los cartuchos ya no nos quedan más y sentimos el rugir. Allí vamos al Señor desesperado. A veces pensamos en Salomón y decimos: uy, yo envidio el problema que tuvo Salomón. Es la expresión más ignorante que yo he tenido, envidiar el problema del otro. ¿Cómo me gustaría tener el problema que tuvo Salomón? Un pueblo demasiado grande para gobernar, mucho poder, mucha fama. Señor, mándame ese problema. Es la ignorancia más grande en la que podemos caer. Creer que el problema del otro es un problemita al lado del mío. Es lo que nos pasa cuando quitamos la mirada del Señor y empezamos a ver a los demás. Y empezamos a envidiar a los demás. Y empezamos a ver que la necesidad del otro es una pavada al lado de la necesidad mía. La crisis del otro es una pavada al lado de mi crisis.
o la crisis del otro es tremenda al lado de la mía. La mía es la peor de todas, porque la tengo que vivir yo. Y Salomón estaba en una situación de crisis, donde él va y busca a Dios porque tiene un pueblo por delante para gobernar que la situación lo superaba. Y uno dice, tener un pueblo tan numeroso, con las necesidades del pueblo, como veíamos un Isaías orando a Dios, con un pueblo sitiado, muriendo de hambre, o tener por delante decisiones y responsabilidades que atañen a miles y miles de familias, no es una situación fácil. Para el que le toque vivir, Bartimeo, Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos, capítulo 10. Otra realidad. Bastante distinta. Verso 46. Dice que llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Me hubiera encantado estar ahí. Pero otra situación. ¿Qué sabe Bartimeo de los problemas de un rey? ¿Qué sabe Bartimeo de la presión de un pueblo numeroso, tan numeroso que no se puede contar? Sabe tanto como qué sabe Salomón de ser ciego y de tener que estar tirado viviendo de las migajas que se le caen a los demás. Una realidad totalmente distinta. ¿Qué sabe uno del otro? Pero a este hombre también una desesperación lo llevaba a gritar y a gritar cada vez más. Pobre, mendigo, dependiente de los demás, inválido, discriminado y solo. Señor, ten compasión de mí. Porque estaba desesperado en una situación extrema, en una situación de soledad, aunque yo no sé si te ha pasado, pero cuando la presión es tan grande, llegás a envidiar a un perro durmiendo al sol. Todos los que son de Córdoba conocen el vado de Yapeyú, ¿sí? En el vado de Yapeyú, en el medio del río, hay una piedra grande. No sé si todavía estará, pero muchas mañanas pasaba por allí y había un pato negro, un biguá, tomando sol con las alitas abiertas así. Hermano, muchas veces pasaba y lo envidiaba al pato, con 1000 problemas en la cabeza y con una angustia en mi corazón. Y decía: Señor, ¿por qué no nací pato como este? Si alguna vez te pasó, te pido que te pongas en mi lugar. Cuando la situación te apremia, podés llegar a envidiar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esta es la realidad de este hombre que está tirado allí, viviendo de la migaja
en la peor de todas las miserias. Pero tenían cosas en común, así como tenían tan diferentes realidades una de otra. Dice que Salomón va y busca la presencia de Dios y la consulta de Dios. Nadie busca la presencia de Dios si no la necesita, hermanos. Dice que Salomón va y busca donde está la presencia de Dios y le dice: Señor, me has dado un pueblo tan grande, un pueblo tan numeroso, que necesito que vos me ayudes, porque esto me supera. Y esta es una de las cosas en común que tiene con Bartimeo, donde él también reconoce su limitación. Soy un pibe joven y sin experiencia. Vengo de un viejo con mucha experiencia. Vengo de un padre rey con todo el coraje, el valor y la característica de un rey. Vengo traigo una herencia, traigo el peso del testimonio de un viejo que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, donde vos lo prosperaste. No quiero echar a perder esto. No quiero que esto me supere. Esto es demasiado para mí. Mi papá arrancó muy joven y arrancó de abajo y lo hizo, y vos le diste batalla y le diste y cayó profundo, y de allá lo sacaste y lo levantaste y le diste un reinado, y hoy me lo pones en mis manos. Y le quedaba tan grande el reinado a Salomón como la armadura que le pusieron al padre cuando tuvo que pelear con Goliat. Una armadura demasiado grande, un peso demasiado grande. El peso que lo tenía oprimido al pobre Bartimeo tirado allí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de este pobre tipo miserable que está acá tirado. Ten misericordia de alguien que no puede salir de su realidad. Ten misericordia de alguien que no puede. Hago fuerza por salir de este lugar donde estoy y no puedo. Y la misma sociedad que lo animó, ánimo, levántate, es la sociedad que minutos antes le decía: shh, no molestes, shh, quédate callado. Esta es la realidad. Son cuestiones en común, realidades que superan en la opulencia y en la necesidad. Salomón tiene una respuesta de Dios. Una respuesta que es una respuesta de las más maravillosas de todas. Y le dice que dice que en esta crisis y en esta situación se le aparece Dios y le dice: Salomón, pedime lo que quieras. Pedime lo que quieras. Y yo quiero que vos pienses en esto esta mañana. Que se te presente el Señor y te diga: pedime lo que quieras. Lo que vos me pidas te lo doy. Como la lamparita de Aladino. ¿Sí? Pedime un deseo, lo que vos quieras te lo doy. Esta fue la respuesta en común que tuvo, porque a Bartimeo, cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: ¿qué querés que haga? Pedime lo que quieras. Pedime lo que vos quieras. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si hoy el Señor te dice: ¿qué querés que te dé? A ver, en tu realidad, en tu situación. ¿Qué querés que haga por vos? Pénsalo.